Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulcebella Virgen María en todas sus advocaciones. Hoy es octubre 3, hoy es jueves, gracias a Dios. Pues bueno, buenas noticias por un lado, por otro lado, y mucha fe, hermano. Hay que tener mucha fe y pedirle al Señor que sea Él el que nos maneje nuestra vida. Nosotros ponemos y hacemos las acciones que Él nos dé, pero que sea Él que maneje nuestras vidas. Digámosle a Dios que nos permita tener el privilegio, la gracia, la honra de poder cubrirnos con la sangre que su Hijo derramó por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, para vencer la muerte y para demostrar que Él es el único y verdadero Dios supremo. Digámosle a los espíritus inmundos que salgan de nuestras vidas y en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo echamos fuera y encadenamos todas nuestras desgracias y enfermedades generacionales, nuestros estados de pecado generacionales que nuestros padres y abuelos de pronto no por el desconocimiento lo hicieron. Así como lo dice en tu palabra, Señor, que hay pecados que llevan a la muerte y otros pecados que hay que pagar. Oramos por las almas del purgatorio, esas almas que no hicieron pecados mortales y que tienen la esperanza de ver el rostro de Jesús después de pagar hasta el último centavo. Sobre todo en especial, las personas que han muerto en forma traumática, bastante violenta o con mucho dolor, como son los de las Torres Gemelas, los niños abortados, los niños que desde el corazón de una madre que lo único que tiene que haber es amor, son rechazados en el momento que se enteran que ellos vienen a este mundo. Y no porque ellos lo hayan pedido, sino por inmadureces o indecisiones de sus padres. Pidámosle a la Santísima y Soberana Virgen María que nos siga protegiendo, cubriendo, que nos siga permitiendo entrar a las llagas de su Hijo amado, sobre todo esa llaga que casi nadie comenta, que es la de la espalda, una de las más grandes llagas que sufrió Jesús. Y a San José, patrono de la Iglesia, que ruegue por nosotros. Bueno, hermanos, seguimos con el libro de Job. La primera lectura es del capítulo 19, versículo del 21 al 27, y dice así: Apiádense, apiádense de mí, amigos míos, porque no ha herido la mano de Dios, porque ustedes me persiguieron como Dios, y no terminan de saciarse con mi carne. Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabaran en bronce, si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre, porque yo sé que mi defensor vive y que él, el último, se alzará sobre el polvo, y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré. Lo contemplaré con mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Apiádense, apiádense de mí, amigos míos, porque me han herido, porque me ha herido la mano de Dios. Aquí en la Biblia, Job lo expresa como una afirmación. Pero acuérdense que por eso leímos al principio que quien daña a Job es el demonio, no Dios. Dios le dio el permiso porque el demonio quiso como jugarle a Dios con uno de sus hijos más declarados amantes de Dios, como fue Job.
quiso jugarle una mala pasada a Papito Dios. Pero como Papito Dios sabe todo lo que pasa en el futuro, él sabía que Job en ningún momento iba a maldecir, porque él conoce el corazón de Job. Luego dice, porque ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse con mi carne. Fíjense que Job, o sea, ¿por qué Job tenía que pasar por esto? Para que futuras generaciones, como lo es la generación de ahora, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior a Job, y las que vienen, se den cuenta que Dios no es el que nos castiga, que Dios no es el que nos prueba, que Dios no es el que nos tienta. Rafa, pero tú dices que hay un Dios castigador. Sí, hay un Dios castigador, pero en la creación y en el conjunto del hombre, no con una sola persona. Cuando Dios castiga, castiga el pecado del mundo. Y ahí pueden caer inocentes. Pueden caer personas que de una u otra manera ya Dios de pronto quería recogerlos de este mundo pecador. No porque estuvieran pecando, no, sino porque como Él conoce los corazones de cada uno, Él sabía que de pronto mañana más tarde se podía dañar. O porque no quiere que se contaminen en lo más mínimo estos corazones dulcísimos que ya han sido consagrados a Él. Yo me imagino, aunque yo trato de prepararme, pero todos los días uno no deja de pecar. Veniales, gracias a Dios, no mortales, o eso creo yo. Por ejemplo, uno no deja de sentir cuando uno tiene un apuro económico, todavía un poco de molestia, no de rabia, no de ira, pero sí un poco de molestia por las personas que te robaron, por las personas que jugaron contigo, por las personas a las cuales tú le hiciste daño y era normal que salieran de ellos malos deseos o malas frases hacia nosotros. Entonces, Dios es un Dios que castiga en lo individual, pero porque tú mismo lo buscaste. Cuando tú mueres y pasas al purgatorio, esos castigos son por los pecados que tú cometiste y que Dios te advirtió que no debías hacerlo. Sobre todo cuando ya te entregas a su palabra. No se sacian con mi carne. Ah, si se escribieran mis palabras y se las grabara en el bronce, si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre, porque sé que mi defensor vive. Con todo y eso, con todo y que él está creído, que es que Dios lo está castigando por algo, todavía él sabe que Dios es su único defensor. Aunque él piense que Dios lo está castigando por algo. Entonces muchas veces, hermanos, no pensemos que es un castigo de Dios. No pensemos que es una represalia del Padre. Porque el Padre lo que menos quiere es que nosotros suframos. Nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Y sufrimos por la intolerancia y la terquedad de nuestro ser. Porque yo sé que mi defensor vive y que Él, el último,
se alzará sobre el polvo, y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. O sea, después de muerto, es lo que está queriendo decir. Después de muerto, él verá a Dios. Sí, yo mismo lo veré. Miren con la convicción que lo dice. Lo contemplarán mis ojos y no los de un extraño, o sea, él como tal. Eso es tener fe. Porque con todo lo mal que le está yendo a Job, ya vamos en el capítulo casi 20, pero con todo lo mal que le está yendo a Job, todavía el hombre está allí, fiel a él. Mi corazón se deshace en mi pecho. Es como difícil, Dios mío, alabar a Dios cuando hay hambre o cuando hay frío o cuando tú no tienes que darle de comer a tus hijos. Es difícil, hermano, yo lo sé, pero intentémoslo. Vamos con el Evangelio. El Evangelio es de San Lucas capítulo 10 versículo del 1 al 12. Misión de los 72 discípulos. 70. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que le para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores por la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero ni alforja ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverán a ustedes, o sea, la paz. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde estén y sean recibidos, coman los que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llamaron la atención tres frases. Una dice: y los envío de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde deba ir. Aquí claro dos cosas. Uno, que Dios mandó a que predicaran su santa palabra en todas partes. Y de entrada reclutó a bastante gente. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, y por eso que se llama católica, porque es universal, porque está en todo el globo terráqueo, así sea en forma clandestina, llevando la palabra de Dios. Hay muchos misioneros que mueren predicando nueva buena, predicando el mensaje, predicando el evangelio, predicando las enseñanzas que Jesús nos dio. Pero aquí lo curioso es que nos manda de dos. ¿Por qué, hermanos? Porque es que miren lo que dice: la mies es mucha o la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Entonces, si tú vas a mandar una sola persona donde hay mucho trabajo, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se va a cansar y va a tirar la toalla rápido. Así vayas con el Espíritu Santo, el cuerpo te pasa factura. El cuerpo te dice: hey, ojo. Entonces,
o manda a dos sacerdotes, o manda a personas casadas a predicar la palabra de Dios. Como en este caso mi esposa y yo, que los dos estamos sirviéndole a Dios. Por eso es muy importante lo de los yugos. La gran diferencia es que los esposos no pueden impartir los sacramentos. El único sacramento que puede impartir una persona que ha sido bautizada, que hizo su primera comunión y su confirmación, es el del bautismo. Y en un caso extremo, que un bebé esté muriendo o que un bebé nazca muerto, su misma mamá, su mismo papá lo pueden bautizar, si son preferiblemente católicos. Porque si no son católicos, no creo que se tomen la molestia de hacerlo. Pero tú, como pongamos, como médico, como doctora o como enfermera o no sé, en fin, así sea escondidito, tú bautízalo en tus creencias. Muchos dirán, es un atrevimiento, tú tienes que respetar la elección del papá. Sí, pero yo creo que estoy ayudando a que un almita más entre al cielo. Estoy ayudando a que un angelito llegue al cielo a velar por todos nosotros, a interceder por nosotros. Otra frase que me causó bastante la atención dice: vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Y aquí está la explicación clara, concisa y precisa de muchos sacerdotes que desafortunadamente, tristemente, dolorosamente y con mucho arrepentimiento en nuestro corazón, tenemos que decir que se dejan seducir por el pecado. O tienen una mujer, o tienen, en el peor de los casos, tienen un amante de su mismo género o de su mismo sexo. Entonces, Jesús lo dijo. Dijo, tengan cuidado porque son ovejas en medio de los lobos. ¿Qué quiere decir los lobos? El pecado, el mundo, la seducción de Satanás, para que nosotros caigamos en la pudredumbre del alma. Yo la verdad es que gracias a Dios yo nunca he sido de discoteca, nunca he sido de ninguna clase de vicio, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he consumido droga ni nada de esa cuestión. Mi pequeño mal era que yo tenía una novia, terminaba con ella, cogía otra, o sea, nunca me di un tiempo de tranquilidad, de sosiego, para sentarme y decir, Dios mío, ¿qué quieres tú para mí? Porque principiando que todo, casi ni pensaba que Dios tenía que regir mi vida, como lo pienso hoy por hoy. Entonces, la tercera frase que me llamó mucho la atención fue donde dice: pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. O sea, en una ciudad como Sodoma y Gomorra, que muy difícilmente te van a prestar atención porque acuérdese, Dios le dijo, muéstrame 50, muéstrame 45, muéstrame 40, muéstrame 35, muéstrame 30. Cuando él vio que nada, dijo, ok, muéstrame 20, muéstrame 10. Prácticamente toda la ciudad era un bacanal. Todos pecaban en pecados mortales. En este tipo de partes donde se te haga difícil predicar la palabra de Dios, lo mejor que puedes hacer es, cuando Él te dice no se lleven ni el polvo, es que es como Lot.
no miren para atrás. O sea, no desees lo que estás viendo. Al contrario, aléjate y no te lleves ni un solo recuerdo de lo que siquiera hayas visto. Hermanos, uno de los peores pecados, perdón, uno de los peores sentidos para entrar en pecado es la vista. Y por eso, si no estoy mal, donde dice mejor sácate un ojo, después te dicen córtate una mano o córtate un pie, pero de primero te hablan del ojo, porque es el sentido con que mayor tú pecas, es el sentido con que mayor tú con el que más te agarras al mundo. La envidia, ¿por dónde entra? Por el ojo. La infidelidad, ¿por dónde entra? Por el ojo. Los vicios, ¿por dónde entran? Por el ojo. La mayoría de los pecados, por no decir casi todo, entran por el ojo. Entonces, hermanos, de verdad, yo les digo, tengan muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con siquiera traerse el polvo de las partes donde polule el pecado. Es más, es que ni siquiera debes ir. Ni siquiera debes ir. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendigan. Que tengan un lindo día. Dale me gusta, por favor. Suscríbete. Envíaselo a otra persona. Hazle un comentario. Entre más lo hagan, este video podrá servir y llegar a otras personas que no sabemos, pero que lo pueden estar necesitando. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga. Bye bye.